Mira, es un tránsito, Javier, entre la depresión, la preocupación y el retroceso. Eh, Muchos de estos fideicomisos, por ejemplo, el fideicomiso que viene en la Ley General de Víctimas, costó mucho trabajo constituirlo. Literalmente, Javier, costó sangre, sudor y lágrimas. Cuando con Javier Sicilia y miles de víctimas más estuvimos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, pedimos en la ley un fideicomiso para garantizar que los fondos de atención a las víctimas, de donde viene la reparación del daño, los viajes, por ejemplo, para que las víctimas hagan sus diligencias, para cuando hay que cubrir gastos de emergencia, no estén sometidos al vaivén político, que si el presidente quiere, que si los diputados quieren, que si se les olvidó. Es una manera de blindar. Y ahora la propuesta fue modificar el artículo 132 de la Ley General de Víctimas para desaparecer de un plumazo ese fondo. Así sucede también con el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hay 1.300 personas en este fondo, Javier, que tienen medidas cautelares del mecanismo de protección. Algunos de ellos, por ejemplo, periodistas desplazados que tuvieron que salir huyendo de donde vivían. Ayer escuchaba yo a un periodista de Guerrero, Omar, que decía que salió con 50 pesos y lo puesto. Si él regresa a su casa, lo matan. Y literalmente el fondo le ayuda, por ejemplo, a pagar renta o a medio sobrevivir en la Ciudad de México, porque claramente su vida fue trastocada. De manera que hay fondos de esta naturaleza que estamos hablando, Javier, de casos de vida o muerte. Hay otros claramente que tienen, por ejemplo, en el materia científica, la ventaja de que son posibilidades para inversiones multianuales. Por ejemplo, el CINVESTAB del Politécnico, este Centro de Investigación y Estudios Avanzados, tiene ahorita 20 proyectos que están relacionados con el COVID, Javier. De manera que se puede entonces en este fondo hacer investigaciones más allá de un año, que en muchas ocasiones con las reglas presupuestales rutinarias es muy difícil hacer. Y también te pongo ejemplos, por ejemplo, de una enorme preocupación que ya se dejó ver esta semana con el secretario Herrera, que fue al Senado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, por ejemplo, el Fondo de Desastres, ahora que hay un huracán en Yucatán, o el Fondo para Fortalecimiento de la Seguridad, que es esencialmente un mecanismo para proteger el trabajo de seguridad en materia de municipios. La mayoría legislativa, Morena y sus aliados, han decidido quitar estos mecanismos. Algunos casos son cambios legislativos importantes porque son fundados en ley, y en otros es un cambio más de orden administrativo operativo. La verdad es que cuesta mucho trabajo, y digo que me quedo con una sensación, la verdad, triste y preocupación, porque hubo batallas de años para poder lograr esos fondos, por ejemplo, el del CIDE o algunos otros, para las becas. Ahora nos dicen, no, bueno, es que sí habrá el dinero, pero la verdad es que nada nos garantiza que en el transcurso del ejercicio levanten la canasta o literalmente se acabe el criterio de prioridad, porque estaban blindados por ley. Ahora no va a ser así. Y también, por ejemplo, con esto terminaría esta parte del análisis, Javier, que cuando no se ejercían todos los fondos de un fideicomiso, se quedaban en ese mismo fondo para fortalecerlo. Ahora no, lo que no se ejerza se lo va a quedar Hacienda, lo va a recoger Hacienda, y Hacienda va a determinar cómo se gastan esos fondos. El propio secretario Herrera lo dijo en una mañanera esta semana. Y todas esas cosas, pues claro que son motivos de grande preocupación, Javier. Hombre, si hay malos manejos, a ver, que investiguen, que castiguen, que metan a los culpables a la cárcel, no hay duda. Sí. Vimos claro, una estafa maestra, vimos otros errores, a ver, Emilio, pero no es este el caso, Javier.